Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi khalaqa as-samawati wal ard, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre monoteísmo y vamos a hablar sobre los anuladores del Islam o Tawhid. Vamos a estudiar su definición lingüística y terminológica y vamos a detallar las sentencias posteriores a su existencia. Nawaqid, anuladores. An-nakid, anulador, lingüísticamente significa todo aquello que invalida y corrompe, y se deriva de una palabra que es an-nakid, que significa destruir lo que se ha formalizado o construido en términos de contrato. El origen de la palabra nakid denota violar la santidad de algo importante. An-nakid, anulador, terminológicamente significa una creencia, duda, declaración, hacer un acto o dejarlo, por lo cual la fe de una persona deja de existir y lo saca del círculo del Islam y el imán y lo lleva a un estado de incredulidad. Es irrelevante si eso está relacionado con una diferencia de credo o toma la forma de rebelarse contra él a pesar de afirmar la fe, o si ocurre en forma de burla y broma. Lo que disminuye, anakis, lingüísticamente significa lo que está opuesto a aumentar. Anax es una cosa que significa reducción de una cosa después de alcanzar su perfección. Anakis, lo que disminuye, terminológicamente significa cada declaración o acto o creencia que el legislador ha dictaminado que disminuye imán. Sin embargo, no lo anula. Nawaqid, anuladores del Islam o Tawhid. Estas son las características que corrompen el significado de los dos testimonios de fe. Si se descubre que una persona practica o participa en un anulador, entonces ya no es musulmán. Y tampoco se le pueden aplicar las leyes de los musulmanes. Ese es el caso en términos generales. Las sentencias relativas a las nulidades son de dos clases. Primero, no se considera que alguien ha ingresado al Islam si posee o practica algo de lo que lo anula al mismo tiempo. El ejemplo de esto es una persona que ha pronunciado los dos testimonios de fe y creyó en lo que significa y actuó en sus requisitos. Sin embargo, el hecho de que esté involucrado en un asunto que se considera uno de los anuladores del Islam, los dos testimonios de fe no le beneficiarán en absoluto. En segundo lugar, una persona que practica o adopta una nulidad después de su entrada al Islam, su advenimiento en este caso lo convierte en un apóstata. Repito, una persona que practica o adopta una nulidad después de su entrada al Islam, esto lo convierte en un apóstata, un desertor de la religión del Islam. Aquí vamos a ver la siguiente lista, una lista general de estos anuladores. Primero, la ignorancia del significado de los dos testimonios de fe. Su pronunciación no beneficia al que la emite si no tiene conocimiento de lo que significa. Por eso es muy importante cuando una persona va a abrazar el Islam, cuando una persona está lista para dar su testimonio de fe, explicarle en la medida de lo posible ampliamente su significado, el significado de los dos testimonios de fe. Segundo, estamos hablando de la lista de anuladores. Dudar y estar inseguro sobre su significado y su significado total y parcial, por lo cual a una persona la vuelve insegura y la deja abiertas sus opciones, aunque una de las dos posiciones se vuelve preponderante, ya que se requiere certeza. Tercero, apartarse del significado de los dos testimonios de fe y aceptar su creencia. Por ejemplo, se nos dice que los politeístas árabes conocían el significado de los dos testimonios de fe, sin embargo solían rechazarlo y no estaban de acuerdo con él. Cuarto, abstenerse de cumplir sus requisitos en su totalidad. Por lo tanto, esto es renunciar a hacer las oraciones, a hacer el ayuno, a preocuparse por hacer el hajj, la peregrinación mayor, dar el zakat,
y cualquier otro acto entre los actos importantes del Islam. Quinto, la hipocresía. Revelar la creencia mientras se oculta incredulidad. Es obligatorio que el corazón afirme la declaración de Tauhid hecha por la lengua. Es decir, que en el corazón exista la creencia en la unicidad de Allah. Realmente lo que está diciendo la lengua existe en el corazón. Que el corazón afirme la declaración de Tauhid. Sexto, hacer shirk con Allah. Asociar copartícipes o poner compañeros o decir que Allah tiene socios con él. Desasociarse del shirk y negar a los socios son un pilar del testimonio de Tauhid. Séptimo, el odio a esta declaración de monoteísmo, al significado que conlleva a sus adherentes, impidiendo que la gente la acepte, llamándolos a lo que se le opone al Tauhid, ayudando a los politeístas, amándolos y tomándolos como amados aliados además de Allah. Según algunos eruditos, los anuladores son de 4 tipos, que son los siguientes. Anulador verbal, como insultar a Allah, desvincularse del Islam y buscar ayuda de otros además de Allah. Segundo, anulador práctico o de acción, como postrarse ante alguien además de Allah. Tercero, anulación de credos, como creer en la existencia de dioses o que hay alguien allí además de Allah, que responde las oraciones y elimina las dificultades. Cuarto, dudar sobre cualquier punto del credo, como dudar sobre si hay un Dios o más de un Dios, o si el que elimina las dificultades es Allah o alguien más. Otros eruditos sugirieron una categorización diferente para los anuladores, que es la siguiente. Aquellos anuladores que están relacionados con el ser divino, como asociar socios, rechazar atributos y nombres divinos y rechazar el señorío de Allah. Siguiente, las anulatorias que se relacionan con la ley divina, tales como permitir la devoción a otras cosas además de ella, permitir ser juzgado por otra cosa distinta a ella, permitir lo prohibido y prohibir lo permitido, desechando las que comúnmente se conocen como ser partes del Islam, burlarse de la religión y sus adherentes. Siguiente, los anuladores que están asociados con los enemigos de Allah, como aliarse con los politeístas, ayudarlos y apoyarlos contra los musulmanes, practicar magia, hechicería y adivinación. Cualquiera que sea la medida de estas divisiones pueden bifurcarse. Todas están acordadas y no se disputan en su totalidad. Toda la idea y el significado son todos iguales. Aquí Mohammed ibn Abdul Wahhab, que Allah esté complacido con él, que Allah tenga misericordia de él, declaró: sepan que los anuladores del Islam son 10. 1. Cometer shirk en la adoración de Allah, solo quien no tiene compañero. Segundo, el que hace intermediarios entre él y Allah, y suplica hacia ellos y pide su intercesión. Confía en ellos, entonces ha cometido kufur, incredulidad. Esto por consenso de los eruditos. Tercero, el que no declara incrédulos a los politeístas o alberga dudas acerca de su incredulidad o sostiene que su religión es correcta, entonces ha cometido el acto de incredulidad. Cuarto, aquel que cree que algo aparte de la guía profética es una guía más perfecta que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, o que el juicio de otros además de él es mejor que su juicio, como aquellos que prefieren el juicio de falsos jueces al suyo, entonces él ha descreído. Siguiente, aquel que se burla de cualquier cosa del Islam, su recompensa o castigo entonces ha cometido kufur. Siguiente, la hechicería, parte de ella es magia que se usa para distraer a una mujer de amar a su esposo
o que hace que el esposo simpatice de manera poco natural con su esposa. Aquel que comete este acto o está contento con él, entonces ha cometido kufur. Siguiente, ayudar a los politeístas y ayudarlos contra los musulmanes. Siguiente, alineación de la religión de Allah por no aprenderla y actuar en consecuencia. Bueno, rápidamente un repaso de lo que acabamos de decir. Los anuladores del Islam o Tawhid. Las sentencias relativas a las nulidades son de dos clases. Primero, no se considerará que alguien ingresado al Islam si posee o practica algo que lo anula al mismo tiempo. Segundo, una persona que practica o adopta una nulidad después de su entrada al Islam es un desertor de la religión. Una lista general de los anuladores. Ignorar el significado de los dos testimonios de fe. Dudar, estar inseguro sobre su significado y significado total. Apartarse del significado de los dos testimonios de fe y aceptar su creencia. Abstenerse de cumplir sus requisitos en su totalidad. Por ejemplo, renunciar a hacer la oración, ayunar, a realizar hajj, a dar el zakat. Cualquier otro acto entre los actos importantes del Islam. La hipocresía, revelar la creencia mientras se oculta la incredulidad. Hacer shirk con Allah, es decir, afirmar que Allah, poner asociados o copartícipes con Allah. Odiar la declaración del monoteísmo. Impedir que la gente lo acepte o llamar a otros a lo que se opone al monoteísmo. Ayudar a los politeístas amándolos y tomándolos como aliados además de Allah. Según algunos eruditos, los anuladores son de 4 tipos. El anulador verbal como insultar a Allah. El anulador práctico o de acción como postrarse a alguien además de Allah. La anulación de credos como creer en la existencia de dioses o que hay alguien allí además de Allah. Dudar sobre cualquier punto del credo como dudar sobre hay un Dios o más de un Dios, o si el que elimina las dificultades es Allah o alguien más. Mencionamos que otros eruditos surgieron una categorización diferente para los anuladores. Aquellos anuladores que están relacionados con el ser divino, como asociar socios, rechazar atributos, nombres divinos y rechazar el señorío de Allah. Las anulatorias que se relacionan con la ley divina, tales como permitir la devoción a otras cosas además de ella, permitir ser juzgado por otra cosa distinta de ella y permitir lo prohibido y prohibir lo permitido, desechando las que comúnmente se conocen como ser parte del Islam, burlarse de la religión y sus adherentes. Los anuladores están asociados con los enemigos de Allah, como aliarse con los politeístas, ayudarlos contra los musulmanes, practicar magia y adivinación. Cualquiera que sea la medida de estas divisiones pueden bifurcarse todas estas acordadas y no se disputan en su totalidad. Toda la idea y el significado son todos iguales. Cometer shirk en la adoración de Allah, quien no tiene compañero o copartícipe, el que hace de intermediarios entre él y Allah y suplica hacia ellos y pide su intercesión y confía en ellos, entonces ha cometido kufur. El que no declara incrédulos a los politeístas o alberga dudas acerca de su incredulidad o sostiene que su religión es correcta, entonces ha cometido un acto de incredulidad. Aquel que cree que algo aparte de la guía profética es una guía más perfecta que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, o que el juicio de otros además de él es mejor que su juicio. Aquella persona descreído. Aquel que se burla de cualquier asunto del Islam, su recompensa o castigo, entonces ha cometido kufur. La hechicería, parte de ella es la magia que se usa para distraer a una mujer de amar a su esposo,
o hacer que el esposo simpatice de manera poco natural hacia su esposa, aquel que comete este acto o está contento con él, entonces ha cometido kufur. Ayudar a los politeístas y ayudarlos contra los musulmanes. Y la alienación de la religión de Allah por no comprenderla y actuar en consecuencia. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé firmeza en la fe, que afiance nuestros pasos y que nos ayude contra la gente incrédula. Que Allah conceda paz y bendición a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familias, compañeros y a todos aquellos que sigan su bendita guía hasta el último día. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.